Hola, ¿cómo están? Soy Ray Flores, profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y delegado de Nuevo León para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Antes de iniciar, tengo que comentar que todos los puntos que diga aquí, todos los comentarios son responsabilidad mía, personalmente. No estoy hablando a nombre de ninguna de las instituciones que estoy representando o a las que estoy adscrito. Eso quiere decir que todos los errores que cometa pues son culpa mía esencialmente, y me disculpo de antemano si se cometo algún error o si es que de alguna manera insulto a alguien sin querer, ¿no? Soy totalmente responsable de eso. Ok, bueno, vamos a iniciar. Esto es el episodio número 10 del podcast Modelos. Gracias por estar aquí, por escucharlo, por verlo, cualquiera de las dos. Como es un podcast, advierto para los que es la primera vez que lo ven o lo escuchan, que voy a tratar de que no sea necesario realmente ver nada, aunque esto está grabado en video. No es necesario tenerlo a la vista, vamos. No voy a hacer mucho uso, no voy a hacer de hecho uso de cuestiones visuales. Voy a tratar de escribir todo con palabras, de manera que se pueda escuchar por ahí en segundo plano y les sirva de algo. El tema que voy a tratar para este episodio es álgebra. Varias preguntas en relación al álgebra. Para empezar, ¿qué es el álgebra? Voy a platicarles para qué sirve el álgebra, cómo sirve el álgebra, por qué el álgebra es importante. Y bueno, el álgebra es además una de las formas con las que puedes iniciar a aprender matemáticas, suponiendo que tú ya eres, vamos a decir, joven o adulto, ya pasaste por el sistema educativo y de pronto te diste cuenta que la matemática era importante, pero que no la aprendiste bien y quieres regresarte, volver a aprender matemáticas. Álgebra es una buena manera de empezar a pensar en esto del pensamiento abstracto, ¿no? Es una manera muy interesante de empezar a pensar en álgebra. Entonces, de cierta manera, también un poquito voy a responder. Serviría para aquellos de ustedes que me preguntan mucho cómo puedo empezar a aprender matemáticas. Álgebra es una buena manera de aprender. Okay, antes de iniciar con los temas, permítanme hacer algunos anuncios que espero les puedan servir a ustedes, o si no, a lo mejor le puede servir a alguien que ustedes conocen, en cuyo caso les agradecería que compartieran esta información. Eso me ayudaría mucho y nos ayudaría mucho también aquí en las iniciativas que tenemos en Olimpiadas de Matemática o aquí personalmente en el canal, particularmente en el canal Matemáticas en Nuevo León. Lo primero es que tenemos el binomio 2022 el próximo sábado. Sábado creo que es 17 de diciembre. Así es, sí, sábado 17 de diciembre. Va a ser en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, presencialmente. Y también va a ser de manera virtual a través de la plataforma Zoom para aquellos de ustedes que estén fuera de Nuevo León y que quieran participar en esta competencia. Es para niños, aunque vamos a abrir por ahí una categoría para observadores adultos, por si alguien quiere ver más o menos de qué se trata y hacerlo. El binomio es una competencia que empezamos a organizar hace 8 años y está hecha, está diseñada para ser hecha en parejas. Es decir, presentan ahora sí también un examen que es, varios, de hecho son varias rondas de retos matemáticos, pero la característica es que es en parejas. Tú tienes una pareja y con esa pareja puedes discutir durante la solución de los problemas. Entonces, si estás viendo esto antes del 17 de diciembre del 2022, creo que todavía podría ser oportunidad de registrarte. Y si es después, pues no te preocupes, estás en Nuevo León, tenemos los entrenamientos para la Olimpiada Mexicana de Matemática, tenemos un servidor en Discord para la información. Te recomiendo que entres para que veas cuáles son las convocatorias actuales o las actividades que tenemos en este momento actualmente. Ya sabemos que esto de los videos de YouTube pues es atemporal, cada quien lo va a ver en algún momento en el futuro. Y bueno, también para los que están fuera de Nuevo León y quieren algún tipo de actividad, pues tenemos talleres de razonamiento matemático, que es para niños y jóvenes, más o menos a partir de 7 u 8 años. Esos son virtuales para cualquiera fuera de Nuevo León o fuera de México. Tenemos algunos alumnos fuera de México también. O bueno, también hay cursos por ahí. Bueno, otra de las cosas que puede interesar, yo también ofrezco cursos para profesores, para colegios o escuelas de diferentes, tengo diferentes temáticas ya preparadas y también muchas veces negociamos o coordinamos o organizamos cursos particulares dependiendo de las necesidades que tenga la organización, es decir, cursos enfocados a la matemática educativa. Y por otro lado también tengo por ahí algunos cursos para empresas y para industrias, ya que mi formación, ya lo he comentado aquí en el canal, es en matemática industrial. Mi tesis tanto en maestría fue en modelos matemáticos y optimización, y en doctorado pues también optimización, modelos, toma de decisiones, análisis de solución de problemas, y ahorita últimamente pues todos estamos centrados en estos temas de analítica y big data y análisis de datos y cuestiones de estadística y cosas así, ¿no? Entonces para cualquiera de estos temas puedo también
apoyarlos por ahí, ya sea con cursos o con consultorías. Por si les interesa, me pueden contactar al correo flores@cimat.mx, flores@cimat, son 5 letras. Lo pongo como quiera en la descripción. Bueno, .mx, perdón, flores@cimat.mx para contactarme. O también por ahí tenemos algunos teléfonos si nos quieren contactar. Entonces, digo, si esto es interesante, pues para ustedes, alguna de las cosas que comenté, pues contáctenos. Y si no, bueno, les agradecería si pueden compartir esta información. Tal vez a alguien le puede servir y eso nos puede ayudar. También tenemos por ahí las redes sociales. Si quieren seguirme en redes sociales, estaré siendo un poquito más activo en redes sociales durante el 2023. Tengo ese propósito, aunque no fui muy activo durante el 2022. Pero bueno, vamos a iniciar ahora ya con el tema. Con el álgebra tengo varios puntos por aquí. Voy a estar volteando un poco para que no se me olviden los temas de los que quiero platicarles. Y la primera pregunta que quiero responder o sobre la que quiero hablar con ustedes es ¿qué es el álgebra? O sea, lo primero va a ser definir a lo que me refiero con álgebra. Y evidentemente álgebra es una palabra que tiene muchos significados. Ni siquiera está muy aceptado 100% cuál es el origen de la palabra álgebra. Hay varias teorías por ahí. Si viene de algún libro árabe, por ahí pueden investigar eso. Ahorita no me voy a preocupar mucho por la cuestión histórica del álgebra, eso podría ser otro tema. Ahorita voy a empezar a hablar simplemente directamente sobre el álgebra, pero sí quiero partir con una definición para poder saber de qué estamos hablando. Y les voy a dar mi definición de álgebra, de hecho, que es, digamos, una definición funcional, en el sentido que es una definición que me va a servir para empezar a trabajar y empezar a hablar sobre estas cuestiones de álgebra. Entonces, mi definición de álgebra es la siguiente: álgebra es un lenguaje que te ayuda a entender situaciones complejas, ¿sí? Esa es mi definición de álgebra, una definición bien práctica. Y si se fijan, aquí hay varias palabras, al menos 4 palabras muy importantes. Hablé de que es un lenguaje, número 1. Número 2, te ayuda a entender. Número 3, te ayuda a entender situaciones, y no cualquier tipo de situaciones, situaciones complejas, ¿sí? Entonces, álgebra es un lenguaje que te ayuda a entender situaciones complejas. Bueno, le voy a agregar la parte de ayudar también, porque eso ahorita va a ser importante, también lo comento rápidamente. Entonces, lenguaje que ayuda a entender situaciones complejas. 5 palabras tienen por ahí, y voy a aclarar cada una de ellas para que entiendan la definición y por qué lo hago de esta manera, por qué defino el álgebra de esta manera. Voy a empezar por el tema o por la palabra situación. ¿A qué me refiero con situación? Dije que el álgebra te ayuda a entender situaciones, ¿ok? ¿Qué es una situación? ¿A qué me refiero con situación? Realmente es la palabra que elegí o que seleccioné porque siento que es la palabra más general que abarca todo lo que quiero abarcar, porque realmente una situación puede ser lo que sea. O sea, una situación puede ser un proceso, un sistema, un fenómeno, una máquina, un equipo, en fin, un conjunto de cosas que están relacionadas de alguna manera. Y lo estoy diciendo totalmente en abstracto, intencionalmente, porque casi cualquier cosa es una situación, algo que tiene cosas que se relacionan, y por lo tanto una característica fundamental de una situación, así como lo estoy diciendo, o un sistema, un proceso, lo que sea, es que tiene un comportamiento. Tú lo observas y tú ves que se comporta de cierta forma. Esa es la característica principal de esto que me refiero con una situación. Y no estamos hablando de situaciones de ninguna área en particular. O sea, las situaciones de las que me refiero son situaciones que pueden aparecer en cualquier contexto. Puede ser una situación física, química, biológica, financiera, económica, deportiva, artística, política, sociológica, psicológica, de la que tú quieras. No me interesa en qué área del conocimiento o de la humanidad te muevas, siempre va a haber situaciones en las que hay cosas que se relacionan y tienen un comportamiento. Casi cualquier cosa que observes va a cumplir esas características. Entonces, eso es una situación. Ahora, yo dije por aquí, bueno, alguno me dirá, oye, pero yo no necesito álgebra para entender algunas situaciones. Yo entiendo muchas cosas y yo no sé álgebra. Ciertamente, pero probablemente si tú puedes entender una situación sin álgebra, lo más probable es que sean una de 2 cosas. Una, es una situación relativamente simple, es decir, no es una situación compleja. Y ahorita voy a hablar de a lo que me refiero con complejidad, o sea, a lo que me refiero con algo complejo. De hecho, algo complejo es justamente algo que no cabe en la mente humana. O sea, una mente humana no lo puede entender por completo. U otra es que te puede haber tomado mucho tiempo, ¿sí? La mente humana, cuando se enfrenta a algo muy complejo, normalmente al principio pues, no entiende nada,
pero después de un tiempo se empieza acostumbrando y empieza a adquirir atajos y empieza a observar patrones, etcétera, y empieza a aprender y empieza a entender, pero a veces toma mucho tiempo. Y ojo con la palabra que usé para mi definición, perdón. El álgebra es un lenguaje que te ayuda a entender. No necesariamente significa que no puedes entender sin álgebra. Sencillamente te ayuda, te puede hacer más rápido el proceso de entendimiento, y esa es la idea. Particularmente cualquier cosa que sea ciencia, que se pueda estudiar de manera científica, va a requerir álgebra, por ejemplo. Pero déjenme platicar un poquito sobre lo que me refiero con situación compleja. ¿Qué significa complejo? Aquí hago un paréntesis para aquellos de ustedes que tengan una experiencia o en ciencias computacionales o algo así. No estoy hablando de teoría de la complejidad. ¿Sí? Hay un tema que se llama teoría de la complejidad. No estoy hablando de esa complejidad. Hablo de la complejidad en el sentido cotidiano de algo complicado, digámoslo así, ¿sí? Ahora, ¿qué es a lo que me refiero específicamente con complicado o complejo en este contexto? En el sentido de que el álgebra te va a ayudar a entenderlo. Bueno, me refiero esencialmente a 3 cosas. Número 1, es algo que tiene muchos factores. Es decir, hay muchos factores relacionados. Tú estás observando una situación que te interesa y esa situación tiene muchos factores. A lo mejor docenas o cientos de factores, y ahí te vas dando la idea de por qué la mente humana ya no alcanza a procesar todo lo que está pasando ahí. Entonces son muchas cosas las que potencialmente tienen algo que ver y tienes que tener en la mente, digamos. Son factores, a lo que me refiero con factores, ¿no? Ahora, el segundo punto es que además de que son muchos, están interconectados, es decir, están relacionados unos con otros. ¿A qué me refiero con que están relacionados? Que si tú te metes a uno de los factores, a lo mejor, y lo modificas, eso te va a afectar a otro factor por acá. Y eso es típico que suceda en una situación o en un proceso complejo o en un sistema complejo. Tú arreglas un problema en un lugar y se te crea un problema en otro lugar, ¿sí? Y si no tienes algo que te ayude a predecir o a prever esas consecuencias, pues es bien difícil arreglar cosas o arreglar problemas en una situación así. Y el tercer punto es que esas relaciones que puede haber entre los factores no son triviales, no son relaciones simples. Y lo que sucede con el mundo y con la mayoría de los entendimientos que no usan álgebra es que solamente se enfocan en relaciones triviales. ¿A qué me refiero con relaciones triviales? Por ejemplo, la mayoría de las personas nada más entiende, muchas personas de hecho, solamente tienen como, o piensan en dicotomías. Esto está bien o mal, esto está sí o no, o blanco o negro, ¿sí? Eso es pensar en una dicotomía, como nomás 2 cosas, ¿no? Y muchas personas, de hecho, van por la vida exclusivamente así, sí o no, blanco, negro, arriba, abajo, y ya. No ven otra cosa que 2 estados diferentes. Lo que yo llamo el pensamiento, bueno, no solo yo, muchos, ese pensamiento dicotómico, ¿no? Dicotomía es que hay 2 nada más. Ahora, eso obviamente es una manera muy sesgada y muy cerrada de pensar una situación, cuando piensas que nada más hay 2 estados. En muchos casos, a lo mejor en algunos casos sí hay 2 estados, pero en muchos casos no. Muchos factores tienen muchos más estados diferentes. Ahora, si eres un poquito más sofisticado, puedes hablar de que esas relaciones son proporcionales, que eso es el otro nivel que muchos pueden entender de manera fácil. Cuando yo digo proporcional, me refiero a que si aumento una cosa, aumenta la otra. Por ejemplo, la disminuyo la primera, disminuye la segunda. Eso es una proporcionalidad. Van, digamos, de la mano. Que puede ser directa o inversa. Una proporcional inversa es que yo aumento una cosa y empeora otra. O yo mejoro una cosa y empeoro la otra. Al revés, ¿no? Es decir, cuando una sube, la otra baja. En ambos casos son simplemente proporcionalidades. Y es una manera un poquito más sofisticada de pensar en relaciones, pero sigue siendo muy simple. Y particularmente cuando yo quiero cuantificar cualquiera de estas cosas o incluso encontrar relaciones más complejas, que son las que ocurren justamente en fenómenos o en sistemas complejos o en situaciones complejas, pues ya no puedes simplemente decir que si sube, sube y si baja, baja, porque no es tan simple. De hecho, casi nada en el mundo es tan simple. Mucha gente dice, la sal es mala, entonces no comas nada de sal. Y ya. O sea, lo asocias a algo malo y se acabó. No piensas, por ejemplo, en estos balances y en estos matices que obviamente los que sí son expertos, claro que los entienden. Ahora, entonces a eso me refiero con complejo. Ahora, ¿a qué me refiero con entender? Voy a dedicar un poquito de tiempo aquí porque dije que el álgebra te ayuda a entender, te va a facilitar el proceso de entender. ¿Y qué es entender?
Digo, si vamos a la Real Academia Española, entender se refiere a, dice algo así como tener idea clara de las cosas, o saber algo con perfección, o conocer, ¿sí? Pero esas son un poco como relaciones casi circulares, ¿no? Porque me regresas a lo mismo, ¿no? ¿Qué significa tener una idea clara? ¿Qué significa conocer o saber? Entonces yo les voy a dar también mi definición o cómo entiendo yo el entendimiento. ¿A qué me refiero con entender? Pues, y otra vez, similar a lo que dije antes, yo digo que una persona, porque siempre hago énfasis en la persona, que una persona entiende una situación cuando esa persona tiene la capacidad de responder preguntas acerca de esa situación. Y aquí está la cuestión. Entre más preguntas pueda responder una persona acerca de la situación, desde mi punto de vista, entiende mejor esa situación. Esa es como la idea básica del entendimiento. Y obviamente hay diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas fáciles y preguntas difíciles. Por ejemplo, preguntas como ¿qué factores están involucrados? ¿Quiénes están involucrados? ¿Dónde están las cosas? ¿O cuándo sucedieron las cosas? Si esto es una cuestión que ocurre en el tiempo. ¿O cuánto? Poder cuantificar cuánto hay. Todas esas son preguntas, de hecho esas son preguntas las más fáciles para mí, porque esas son preguntas que pues Wikipedia te puede responder. Si tú preguntas qué o quién es el presidente de no sé qué, o quién es el responsable de esto, o qué elementos forman la parte de una célula, o cuándo fue la Revolución Francesa, pues todas esas preguntas vienen en Wikipedia. Y está bien, alguien que tenga conocimiento de algo, de hecho aquí estas preguntas son para mí más de conocimiento que de entendimiento, pues puedes responder preguntas. Pero las preguntas más interesantes y las que realmente uno quiere hacer un análisis serio para poderlas responder son otro tipo de preguntas. Preguntas como ¿por qué? ¿Por qué pasó algo? O ¿para qué queremos esto? ¿Para qué sirve aquello? O ¿cómo funciona algo? Los cómo, de hecho, son los más complicados. Los cómo funciona algo. Y un tipo de pregunta muy particular es, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Sobre todo con situaciones o procesos en los que está involucrado el tiempo y tú quieres hacer una predicción de qué va a suceder. De hecho, eso es lo que, de hecho, se trata, la ciencia se trata de eso, ¿no? De tratar de hacer predicciones de qué va a pasar basado en mi entendimiento de las cosas, ¿no? Una manera de entender también esta, bueno, valga la redundancia, una manera de entender mi concepto de entendimiento es que el entendimiento lo que viene a hacer es a ponerle orden al caos. Cuando yo veo una situación por primera vez que no entiendo para nada, pues solo veo caos, ¿no? Veo todas las cosas revueltas, no le hallo pies ni cabeza, no sé qué tiene que ver con qué, entonces veo un caos. El entendimiento lo que viene es a poner orden. Viene, por ejemplo, a clasificar, viene a poner cada cosa en su lugar, viene a entender, por ejemplo, conceptos de causa y efecto, que es uno de las relaciones importantes que uno quiere encontrar en cualquier situación. ¿Qué causa qué? Eso me va a ayudar a entender, a responder preguntas como ¿por qué pasan las cosas? O ¿qué va a pasar? Etcétera, ¿no? Y bueno, el objetivo de entender, finalmente, es casi siempre, pues, saber qué hacer, tomar una decisión. O sea, yo estoy en esta situación y si yo entiendo, yo puedo responder la pregunta más importante, a mi juicio, que es ¿qué debo hacer? ¿Qué me toca a mí hacer en estas circunstancias? Que creo que es como el objetivo principal, ¿no? Y bueno, entonces, ahí está. Decía yo, el álgebra es un lenguaje que te ayuda a entender mejor situaciones complejas. Y bueno, la otra parte importante, y este sería otro, vamos a decir, un tema completo que quiero tratar, es que el álgebra es un lenguaje, ¿sí? Ok, me va a servir para eso. De hecho, todavía no los convenzo, ¿eh? Ahorita nada más les dije para qué es, pero todavía me falta. Más adelante les voy a explicar un poquito por qué digo que el álgebra sirve para esto, ¿no? Pero antes de eso, quiero tocar el tema de que el álgebra es un lenguaje, para cerrar, digamos, la definición. Entonces, álgebra es un lenguaje. ¿Y eso qué tiene que ver? Digo, creo que esto es algo que la mayoría probablemente lo han escuchado, ¿no? La matemática es un lenguaje. Y nada más con ver un libro de álgebra o de matemáticas te das cuenta, lo abres y ves símbolos raros y tú dices, pues seguramente esto es un lenguaje. A lo mejor yo no lo hablo, pero claramente es un lenguaje. Entonces, pues tengo que, pues, y no lo entiendo, ¿no? Ahora, muchos saben esta cuestión de que el álgebra es un lenguaje, pero son muy pocos los que se dan cuenta de lo relevante que es esto y de cómo usar esto para aprender álgebra. Porque si el álgebra es un lenguaje y lo consideras como un lenguaje, entonces deberías de aprenderlo como aprendes los lenguajes. Es decir, tienes que leerlo, tienes que escribirlo, tienes que escucharlo y tienes que hablarlo. Tienes que usarlo para comunicar ideas con otras personas. Y eso es lo que muchos no
tienen esta idea, ¿no? O sea, dicen que es un lenguaje, pero no lo consideran en la práctica como un lenguaje. Entonces lo que te quiero invitar es a que consideres el álgebra como un lenguaje, que a lo mejor ahorita no lo hablas, y si no lo hablas, pues bueno, está bien. Todo el mundo en algún momento fue ignorante en algún idioma, en algún lenguaje, hasta el nuestro propio. Pero pues si lo practicas lo vas a aprender, y esa es la idea, ¿no? Necesitas usarlo para aprenderlo. Esa es como la primera moraleja, de hecho. Úsalo para poderlo aprender, y necesitas además a alguien para comunicarte. O sea, no puedes tú solo, es muy difícil que tú solo aprendas álgebra. Vas a requerir a alguien para comunicarte. Me recuerda una anécdota por ahí que le atribuyen a John von Neumann, que es un matemático y de los padres de la informática, y también hizo cosas en física y en cuantas cosas que no te puedas imaginar. Búsquenlo en Wikipedia, John von Neumann. Se cuenta que un joven llegó con John von Neumann y le preguntó cómo le hacía para entender algún concepto en matemáticas. Y John von Neumann le respondió: joven, en matemáticas uno no entiende cosas, uno se acostumbra a ellas. Y esto todos los que somos matemáticos o los que han estudiado de verdad matemáticas lo entendemos muy bien, como realmente no es el entendimiento en matemáticas no es algo que sucedió así, ¡paz!, de pronto ya lo entendiste. El entendimiento es algo que viene con el tiempo, es algo que va surgiendo conforme vas usando el lenguaje. Tú empiezas a usarlo y al principio no lo entiendes o no estás seguro de lo que estás haciendo, pero entre más lo usas, más te empiezas a acostumbrar a hacerlo, a usarlo, y más lo vas entendiendo. Y ese es mi consejo personal para ti en cuanto a cómo aprender matemáticas y cómo entender álgebra o lo que sea. Uno no entiende porque te explica alguien bien. Uno entiende porque te sientas durante horas a practicar, ¿sí? Lo voy a repetir. Tú no vas a entender álgebra porque alguien te explica bien. Vas a entender álgebra después de pasar horas y horas y horas haciendo problemas, leyendo, discutiendo, practicando, escribiendo, comunicándote con otras personas, porque es un lenguaje y requiere práctica. Entonces, sácate de la cabeza esta idea de que alguien te tiene que explicar bien los temas. No se trata de que te expliquen bien los temas. Y no niego que a veces hay personas que explican muy bien los temas, pero es que ese no es el punto. No es el punto que alguien te explique bien. Lo que tú tienes que hacer es asimilar los conceptos y acostumbrar a tu cerebro a usarlos. Es una práctica que tienes que realizar. El cerebro humano no es una computadora. No le vas a meter información y se va a quedar ahí ya. Es una máquina que sirve, que adquiere habilidades, pues. Entonces, tómalo por favor de esa manera y deja de pensar que esto se trata sobre que alguien te explique bien las cosas. No se trata sobre eso. Ok, paso al siguiente punto, que es ¿por qué sirve el álgebra? Déjenme ahora sí, ya les prometí que el álgebra es un lenguaje que sirve para, o que te va a ayudar a entender mejor situaciones complejas. Déjenme tratar de hacerles sentir por qué el álgebra te va a ayudar, ¿sí? Eso es lo que ese va a ser mi reto con este punto que tengo aquí a continuación. ¿Por qué sirve el álgebra? ¿O cómo sirve el álgebra? Y para explicarte cómo sirve el álgebra o por qué sirve el álgebra, lo que voy a hacer es darte una serie de pasos o fases que te van a servir para analizar situaciones complejas. O sea, ¿cómo le hago yo para analizar una situación compleja? Yo me enfrento a una situación que es complicada, como la describí hace rato. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos, digamos, o las fases que tengo que hacer? Aunque realmente es un ciclo, pero lo voy a comentar como fases, ¿sí? Ok, primer paso, el paso número 1 es sentarte y observar de forma crítica lo que te interese. Ponte en la mente alguna situación compleja que a ti te interese, pues lo primero que tienes que hacer es sentarte y observar, ¿ok? Y cuando observas simplemente de manera crítica, pues probablemente vas a ver un caos, ¿sí? Pero si te sientas suficiente tiempo a observar y a estudiar esa situación, pues vas a empezar a detectar cosas, ¿no? Y el segundo paso justamente va a ser el determinar o el seleccionar cuáles son los factores más importantes en esta situación que a ti te interesa. Y aquí vale la pena aclarar que hay una diferencia entre si tienes media hora, digamos, para analizar una situación, o si tienes 4 años para estudiar o analizar una situación. Si estás haciendo una tesis doctoral sobre un sistema financiero, pues tienes a lo mejor meses o a lo mejor hasta años para analizar el problema y empezar a detectar cosas. Pero si tienes que resolver un problema en unas cuantas horas, pues a lo mejor tienes muy poquito tiempo.
Y aquí lo que va a suceder es que tú tienes que decir, bueno, yo tengo que observar, yo observo y trato de identificar qué factores son importantes en la situación. Este factor es importante, este factor es importante, este factor es importante. ¿Cuántos vas a seleccionar? Pues tantos como puedas, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que tengas. La recomendación siempre, como decía Einstein, es hacerlo lo más simple posible, es decir, el seleccionar la mínima cantidad posible de factores que tengan algo de sentido y primero analizar poquitos factores, y si eso no es suficiente, pues le vas agregando después más, ¿no? Por eso decía que esto es un ciclo. Pero en cualquier caso tú vas a seleccionar y vas a decir, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Ahora, el tercer paso, después de seleccionar qué factores van a ser importantes, que van a estar involucrados en tu situación, es medir, contar, evaluar, cuantificar. Es decir, ese factor que está ahí, ¿cómo lo cuantifico? ¿Cómo lo convierto en un número? Lord Kelvin decía, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Y yo lo digo de la siguiente forma, si no lo puedes medir, no lo puedes entender. Y no lo puedes entender por completo. Porque tú a lo mejor dices que si esto sube, y lo puedes decir en español, pero no me estás, cuando tú dices que una cosa sube y otra sube, no me estás diciendo qué tan rápido o en qué medida. Entonces realmente es un entendimiento incompleto. Por eso digo que si solamente usas palabras para describir tu entendimiento de las cosas, entonces no tienes un entendimiento completo. No es lo mismo decir que si tomas mucho azúcar, o no sé, si comes mucha sal, te vas a enfermar, a cuantificar exactamente cuáles son las proporciones de sal que debes de consumir de acuerdo a tu peso o cualquier situación que tú tengas. O sea, y esa es la diferencia. Cuando logras cuantificar, tienes un entendimiento mejor de la situación. Entonces tienes que cuantificar, darle valor a las cosas. Ahora, esta idea de cuantificar me lleva al concepto de lo que es una variable. Porque ¿qué va a ser una variable? Pues va a ser justamente la cuantificación de algún factor. Yo tengo un factor que es importante, por ejemplo, estaba ahorita hablando del nivel de azúcar que tiene, el nivel de sal que tiene, o cuánta sal tiene algo, digamos. Bueno, ¿por qué es una variable? Bueno, es una variable porque a mí no me interesa tanto cuánta sal tiene un alimento en particular, sino a mí me interesa el concepto de que un alimento tenga sal. Entonces yo necesito pensar como en la cantidad de sal o en la proporción de sal que tiene diferentes tipos de alimentos. Entonces cuando yo me muevo y veo los diferentes tipos de alimentos, pues la cantidad de sal varía. O si pienso en temperatura, si me muevo de un punto a otro, la temperatura varía. Entonces la temperatura es una variable, la cantidad de sal es una variable, la tasa de cambio del dólar es una variable porque cambia con el tiempo, ¿sí? O sea, cualquier cosa va a ser una variable porque va a ir cambiando en el tiempo o va a ir cambiando a lo mejor en el espacio, como el caso de la temperatura. De hecho, esto está conectado con el tema de las poblaciones en estadística, porque en estadística ya hablé en el capítulo anterior o en el episodio anterior sobre estadística. En una población yo tengo diferentes instancias y en cada instancia yo tengo un valor de una variable. Si me muevo a otra tengo un valor diferente. Entonces, el concepto de variable simplemente es pues, un valor que va a ir cambiando conforme me muevo en mi dominio, ¿no? Un valor que cambia. Y de hecho, porque varía se llama variable. Las intuiciones para variables que usan desde los niños chiquitos es el concepto de a lo mejor de una cajita, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que hay un valor, pero no sabes cuál es el valor. Entonces, pues te imaginas que ese valor está dentro de una caja que está desconocida. A lo mejor hasta que resuelves la ecuación abres la caja y ves cuál era el valor o algo así. El concepto de cajitas se puede usar con niños y también puede servir a los adultos, pero creo que una manera mucho más profesional o mejor de pensar en variables es pensar en, sobre todo si son variables en el mundo real, variables que representan algo del mundo real, son intervalos. O sea, porque toda variable en el mundo real tiene un rango de posibles valores. Si yo te digo, vamos a pensar estamos pensando en la escuela, en las calificaciones que obtienen los alumnos. Si la calificación es un número de 1 a 10, pues entonces el rango va de 1 a 10. ¿Y qué es la calificación? Como la variable calificación, ¿qué es? Pues es un puntito que se mueve entre el 1 y el 10. Entonces el intervalo o el rango del 1 al 10 es la mejor manera de pensar en la variable, como un punto que se mueve dentro de un rango, digamos. Ok. Entonces sería la parte número 3, ya lo extendí mucho esta parte de cuantificar porque tiene dentro el concepto de variable. El paso número 4, la fase 4, una vez que ya tengo las variables de mi situación, pues es tratar de buscar relaciones. Es decir, cómo se relacionan esas variables. Si una variable se relaciona con otra o si dos variables están relacionadas con otra variable por acá, etc. Es ahí, de hecho, donde entra el álgebra, porque el álgebra me permite describir
cantidad enorme de posibles relaciones entre variables. Si no usas álgebra, solamente vas a poder decir relaciones muy simples. Por ejemplo, yo te puedo decir que y es igual a 2x. Y eso significa que la variable x, si la multiplico por 2, me da la variable y. O sea, y es el doble de x. En este caso, eso lo puedo describir con palabras, pero eso es una relación muy simple. El hecho de que una variable sea el doble de otra. También puedo decir que a es igual a x más y. Es decir, una variable es igual a la suma de otras dos. Eso lo puedo decir con palabras también. Pero la expresión a igual a x más y es mucho más sencilla. Y es obviamente una expresión algebraica. Pero a lo mejor la relación puede ser mucho más compleja. A lo mejor a es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, como si aplicamos el teorema de Pitágoras, simplemente. Y eso ya decirlo con palabras es muy incómodo. Y ahí te das cuenta cómo las palabras ya no son suficientes. Pero el álgebra es muy simple. El álgebra, ahí tienes la ecuación. Busca el teorema de Pitágoras. A cuadrada es igual a y cuadrada más x cuadrada, o a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Las letras que utilices no importan. Entonces ahí te vas dando una idea. El álgebra te sirve para expresar relaciones entre variables. Ahora, una vez que tienes, vamos para completar los pasos, una vez que tienes las relaciones, pues ahora tienes que analizar las relaciones y ver qué deducción sacas de acuerdo a la problemática que tú tienes. A lo mejor te sale una ecuación y tienes que resolver la ecuación, eso es un ejemplo, pero hay más tipos de estructuras algebraicas que voy a comentar en un ratito. Entonces no siempre simplemente es resolver una ecuación, a veces son cosas más complicadas. Y después, bueno, tienes que revisar, revisar o validar si lo que obtuviste realmente tiene sentido en tu problemática real y repetir. Esto es un ciclo, porque a veces te vas a dar cuenta en ese proceso que lo primero que se te ocurrió pues no era lo más necesario, a lo mejor te faltó algún factor que sí era importante, lo vas a tener que agregar, vas a tener que ver cómo lo mides, vas a tener que ver si está relacionado con otras cosas y vas a tener que volver a hacer un análisis de las ecuaciones o de las relaciones que te salieron y otra vez interpretar. Repites este ciclo hasta que puedas responder la pregunta que quieres responder y finalmente lo que haces es sintetizar los descubrimientos y esa es pues a grandes rasgos más o menos cómo se usa, digamos, el álgebra para analizar una situación compleja. Ok. El proceso, digo, en esta fase, como que en estos pasos que comenté, la parte donde el álgebra entra muy fuerte es en la parte en donde encuentras relaciones entre variables. Las relaciones entre variables van a estar dadas por expresiones algebraicas. Ahorita comenté algunas, como y es igual a 2x, o a es igual a x más y, o a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Cualquiera de estas cosas son reexpresiones algebraicas. Y aquí es muy importante que pienses en las expresiones algebraicas como entes aislados, como bichos matemáticos o entes abstractos o entes algebraicos si lo quieres. Es decir, no los pienses como los pedazos, como que está compuesto por pedazos, porque si yo te digo x cuadrada más 4x más 4, tú lo vas a pesar como tres partes, ¿sí? Como los exponentes y los coeficientes, y lo que tienes que hacer es como ir pensando en la expresión algebraica como una cosa completa. Eso cuesta y toma tiempo, digamos, acostumbrarte a eso. Y bueno, a manera ahorita nada más de ejemplo, porque obviamente no voy a darles una clase de álgebra así nada más. Tienen otros lugares, de hecho, para verlo. Ahorita hay algunas sugerencias sobre eso. Pero, por ejemplo, puedo hablar de los monomios. Los monomios es una manera muy fácil de pensar en los monomios. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Si yo te digo 2 manzanas más 3 manzanas, pues 2 manzanas más 3 manzanas son 5 manzanas, ¿sí? O 2 peras más 2 peras. Perdón, 2 peras más 3 peras son 5 peras. O 2 tazas más 2 tazas, pues son 5 tazas. Así de fácil. 2 autos más 3 autos son 5 autos. Ya no sé si en alguno me equivoqué, pero bueno. Captan la idea. O sea, 2 cosas más 3 cosas son 5 cosas y no importa qué sea esa cosa. Esa regla de que 2 cosas más 3 cosas es igual a 5 cosas, tú la puedes expresar de forma algebraica y decir 2x más 3x es igual a 5x. ¿Qué es x? Lo que sea, no importa qué sea, pero 2x más 3x es igual a 5x. Ese 2x y ese 3x son monomios. ¿Qué quiere decir monomios? Son expresiones del mismo tipo, que están hablando del mismo tipo de cosas. A lo mejor no sé qué son, a lo mejor no sé el valor de la x, pero sé que es la misma x en los dos casos. Y para contrastarlo podemos pensar en lo que es el binomio. Y para hacerlo, normalmente lo que hago, por ejemplo, con niños, creo que lo tengo por ahí en un video también del canal, que se llama sumar peras con manzanas justamente, es ¿qué pasa si digo 3 peras más 2 manzanas? Bueno,
Si yo digo 3 peras más 2 manzanas, alguien va a decir, son 5 frutas. Sí, es cierto. Sin embargo, 3 manzanas más 2 peras, o sea, al revés, también son 5 frutas. Pero no es lo mismo 3 peras y 2 manzanas que 3 manzanas y 2 peras. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo 3 manzanas que 3 peras, aunque las 3 sean frutas, ¿sí? Y bueno, si lo quieres más radical, pues no es lo mismo 3 autos y 2 manzanas que 3 manzanas y 2 autos. O sea, son cosas diferentes. Aunque uno diga son 5 cosas, no son cosas iguales. Entonces, lo conveniente si son cosas diferentes es que los dejes separados. Y justamente la idea aquí es que 3x más 2y no es lo mismo, es diferente de 3y más 2x. Son expresiones algebraicas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, eso es un binomio. Un binomio es cuando tienes dos cosas, dos monomios que quieres sumar, pero no puedes sumar. No puedes sumar porque no son del mismo tipo. ¿Va? Es tan simple como eso. Y bueno, hay más reglas que deberías de aprender a usar con expresiones algebraicas. Deberías aprender a manipular expresiones algebraicas. Tengo un video por ahí que les recomiendo que vean, que dice, que es de hecho creo que el video que más tiene vistas en este canal, que se llama 2 consejos para aprender álgebra, donde hablo de las 2 propiedades más fundamentales para empezar a aprender expresiones algebraicas, ¿no? Entonces, digo, te recomiendo que veas ese si tienes algún problema, o sea, estás empezando a aprender álgebra. Y si eso ya lo sabes, pues entonces ya te puedes mover a expresiones algebraicas más complejas, a polinomios. Para mí lo siguiente sería hablar de polinomios, o de raíces, o de fracciones, etcétera, ¿no? Ok, el siguiente punto que quiero tratar es, quiero platicarles sobre 3 elementos del álgebra que es importante que empieces que conozcas y que domines. Y esto lo menciono porque creo que no lo escucho tanto mencionado y creo que, bueno, me gustaría, porque desde mi punto de vista particular, separar entre estos tipos de estructuras es muy útil si las dominas bien. Y además quiero dar algunas sugerencias para cada uno de ellos, ¿no? Ok, estas son las 3 estructuras fundamentales algebraicas que debes de conocer y acostumbrarte a usar. ¿Sí? Debes de practicarlas en el sentido del lenguaje que lo dije. El primer concepto algebraico importante es el concepto de funciones. La abstracción de lo que es una función. ¿Qué es una función? Bueno, una función es la relación que hay entre 2 variables cuando una es dependiente de otra, o de varias, puede ser de varias. Es decir, cuando yo te decía que y igual a 2x, yo te digo que el valor de y depende del valor de x. Yo te doy el valor de x y tú me puedes regresar cuál es el valor de y simplemente multiplicando por 2. Pero la relación puede ser más compleja. Yo puedo decir y es igual a x cuadrada más 4x más 4. ¿Sí? Y entonces si le pongo un valor a la x, digamos le pongo el valor 1, pues me va a quedar x cuadrada más 4x más 4 sería 1 más 4 más 4 es 9. Entonces, si la x vale 1, la y vale 9. La idea aquí es que la variable y está en función de la variable x, ¿sí? Y normalmente la descripción de la función, o sea, si yo quiero hablar de la relación en abstracto, la relación que hay entre las 2 variables, a esa relación le llamo función, ¿sí? Está en función de, es simplemente lenguaje. De hecho, todos los niños en la secundaria trabajan con expresiones algebraicas, pero pocos de ellos se dan cuenta que están trabajando con funciones. Y es muy importante que empiecen a pensar en funciones porque esos son de los objetos más importantes en matemáticas más adelante. Y es un poco desaprovechar el aprendizaje de expresiones algebraicas como por ejemplo trinomios o binomios sin usar el lenguaje de funciones. Entonces cuando yo digo que y es igual a x cuadrada más 4x más 4, pues lo que estoy diciendo es que y es función de x, es decir, y es igual a f de x, simplemente. Entonces, estudien funciones. Tengo unos videos por ahí sobre funciones también. Hay uno que tengo por ahí que se llama Cómo pensar en funciones. Ese video puede ser interesante también. Búsquenlo por ahí en el canal. Se los pongo también ahí en el enlace para que lo vean. El segundo tipo de objetos es el primero, las funciones. El segundo son las ecuaciones. ¿Qué son las ecuaciones? Bueno, una ecuación surge cuando tú tienes algún aspecto de tu realidad o de tu situación que estás queriendo analizar y encuentras o calculas 2 expresiones algebraicas diferentes, pero que están relacionadas con la misma variable. O sea, muchas veces tú encuentras por un lado una forma y por otro lado otra forma diferente de expresar la misma variable, digamos, en tu situación. Y entonces lo que sabes es que las 2 expresiones algebraicas son iguales, ¿sí? Si una expresión era 2x y la otra expresión era, pues no sé, x cuadrada más 4,
pues entonces tienes que 2x es igual a x cuadrada más 4 y tienes una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces las ecuaciones son el otro tipo de estructuras, digamos, algebraicas que son importantes. No quiero entrar en mucho detalle porque eso es muy de escuela. La escuela justamente trata mucho sobre resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos, lo único que quiero es notarlas y agregarlas aquí en mi discusión porque obviamente son importantes. La única cosa que quisiera comentar aquí es que tienes que saber distinguir entre una ecuación y una identidad, porque son cosas diferentes. No es lo mismo cuando digo yo que 2x es igual a x cuadrada más 2 o x cuadrada más 4, o sea, tengo dos expresiones algebraicas diferentes y pienso que son iguales por mi situación en la que estoy analizando, por ejemplo, cuando digo que como el trinomio cuadrado perfecto, que es un binomio al cuadrado, cuando digo x más y al cuadrado es igual a x cuadrada más 2xy más y cuadrada, que esa es la idea del trinomio cuadrado perfecto. Si es que no lo han visto, deténganse por ahí y vayan a ver lo que es un trinomio cuadrado perfecto. Esa expresión es, de hecho, vale siempre. O sea, la expresión del trinomio cuadrado perfecto es universal. Es una identidad. O sea, no depende de ninguna situación. Siempre es verdadera, dicho de otra manera. Siempre es verdadera. En cambio, cuando tú sacas una ecuación de tu situación, como por ejemplo una ecuación 2x igual a x cuadrada más 4, eso no es cierto siempre. Hay algunos valores de x para los cuales es cierto, pero en general no. Entonces, la diferencia entre ecuaciones e identidades, toma nota, es algo que tienes que entender. No te estoy explicando por completo por qué es diferente. Es algo que tú tienes que, ya lo dije, pero es algo que uno tiene que asimilar muy bien. Ahora, el tercer tipo de estructura algebraica que tienes que saber usar también es las desigualdades. Las desigualdades son parecidas a las funciones. Yo tengo dos cantidades que calculo de manera independiente. Una me genera una expresión algebraica y otra me genera otra expresión algebraica, y de alguna manera por el problema en el que estoy trabajando descubro o me doy cuenta que una tiene que ser mayor que la otra. Y eso te lleva al tema de las desigualdades, que normalmente los chicos lo ven hasta bachillerato, el tema de desigualdades. Pero es una estructura algebraica, también es importante, hay que saber usarla, hay que saber resolver desigualdades, ¿sí? Eso es parte, digamos, y esas esencialmente, de hecho, son las tres estructuras básicas de álgebra, ¿no? Si dominas esas tres, ya estás, pero excelente para el álgebra y listo para aprender cualquier otra cosa que venga más adelante, prácticamente. Digo, aquí vale la pena a lo mejor mencionar, como entre paréntesis, si tú hablas, por ejemplo, de sucesiones o de progresiones, una progresión o una sucesión, finalmente también es una función, es un tipo particular de función, porque es una función en donde el dominio son los números naturales. Tengo un video por ahí también sobre sucesiones aritméticas, sucesiones geométricas. O si no, busca por ahí y aprende sobre sucesiones. Pero finalmente también son funciones. Lo digo nada más como para que vean que estas tres categorías cubren realmente, pues, todo lo que quieras de álgebra que puedas aprender, ¿no? Son como las tres categorías grandes. Ok, ahora voy a comentar brevemente qué puedes esperar o como tus etapas de aprendizaje en el álgebra, que es bueno tener como el plano en mente, cuál va a ser como tu proceso, los escalones que tienes que subir. El primer escalón, la primera barrera en el álgebra es el miedo a las letras. Seguramente has visto en redes sociales memes, chistes, en donde dicen, yo entendía las matemáticas, pero luego le metieron letras y yo ya no sé de qué están hablando, ¿no? En el momento que el profesor empezó a meter letras y números juntos, tú te quedaste como que, what the fuck, ¿qué es esto, no? Entonces, esa es tu primera barrera. Tu primera barrera es perderle el miedo a las letras, ¿sí? Es simplemente ya no le tengo miedo a las letras. No le tengo miedo a la X, no le tengo miedo a la Y, no le tengo miedo a la A. O sea, ya sé más o menos de qué se trata, me voy a acostumbrar a usarlas y así le voy a perder el miedo. De hecho, bueno, o sea, me preguntarías, ¿y cómo le pierdo el miedo? Usándolas, practicando, como ya lo dije antes, ¿no? Entonces, esa va a ser tu primer reto, es perderle el miedo. El segundo reto es aprender a manipular las expresiones algebraicas, que es lo que comentaba hace un momento. En los diferentes tipos de cosas que puedes hacer con las expresiones algebraicas. Piérdele el miedo a manipular las expresiones. Mi maestro estatal, mi entrenador estatal de Olimpiada de Matemáticas hace como 30 años, Juan Antonio Lanís, que si acaso me ve le mando un saludo, ya se jubiló, pero era profesor por allá en el TEC de Monterrey. Era de la uni antes cuando me entrenó, pero ahora ya estuvo en el TEC de Monterrey ya los últimos años. A lo mejor si son del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, lo conocieron. Juan Antonio Lanís, La Pola creo que le decían. Él decía, tienes que aprender a hablarte de tú con el álgebra. Hablarte de tú con el álgebra, es como tu amigo el álgebra. Y ese es el reto, ¿no?
Empiezas a manipular las expresiones algebraicas hasta que te puedes comunicar con el álgebra de manera fácil. Esa es la siguiente etapa, es la manipulación de expresiones. Y la tercera habilidad que tienes que ir desarrollando también es el modelado algebraico. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad o la habilidad de analizar o entender una situación real, extraer las variables y tú construir tus ecuaciones o tus funciones o tus desigualdades, ¿sí? Es decir, la habilidad de formar los modelos algebraicos. De hecho, esa es mi área, no nada más modelos algebraicos, sino modelos de cualquier tipo, porque son modelos matemáticos. Por cierto, es la razón por la que este podcast se llama modelos, ¿sí? Porque siempre en el entendimiento de situaciones lo que tienes que hacer son modelos, a final de cuentas. Pero bueno, particularmente los modelos algebraicos son cuando puedes representar parte de tu realidad usando alguna ecuación o una desigualdad o una función o alguna estructura algebraica, que de hecho esos son los tres tipos fundamentales de estructuras, ¿no? Y eso también es una habilidad que, ¿cómo crees que la vas a ir dominando? Exactamente, con la práctica, sentándote horas y horas tratando de hacer problemas. Después de que hagas 20, 30, 40, 100, 200 problemas razonados, pues vas a empezar a entender cómo hacer modelos algebraicos. Ok, bueno, ya para terminar, sugerencias finales en este tema del álgebra y de cómo aprender álgebra, sobre todo particularmente si quieres aprender álgebra. La primera sugerencia que te voy a dar es que te olvides de para qué sirve el álgebra. Olvídate del uso del álgebra. Mientras estás aprendiendo álgebra, yo ya te expliqué ahorita para qué sirve. Créeme, olvídate de para qué sirve, tómala como un juego. El álgebra es un juego, tiene unas reglas, aprende las reglas y ponte a jugar. Te vas a equivocar, no pasa nada, simplemente sigue jugando y practica. Entonces, olvídate de para qué sirve y considérala como un juego. Sugerencia número 2, practícala como un lenguaje. Ya lo comenté, tienes que practicar y practicar y practicar. Escríbela, léela, háblala, escucha a los demás, ten comunicación con otras personas, comunica tus ideas a través del álgebra con otras personas. Eso me lleva a la sugerencia número 3. Haz equipo, necesitas otras personas. Como es un lenguaje, vas a tener que hablarlo con otras personas. Entonces consigue a alguien con quien hablar álgebra y con quien comunicar tus ideas y a quien escuchar también. O sea, busca videos también en YouTube o créalos tú también, si digo, ahorita cualquiera los puede hacer. Ahorita las plataformas o las comunidades pueden ser virtuales, ¿sí? No necesariamente tienen que ser presenciales. Entonces trabaja con otros, ¿sí? No estés solo. Número 4, úsala siempre que puedas. Igual, como cuando aprendes un lenguaje, estás en la clase de inglés y quieres ir al baño, le tienes que pedir a la Miss en inglés permiso para ir al baño. ¿Le podrías pedir en español? Sí podrías pedirle en español, pero te conviene pedirle en inglés. Entonces, así también con el álgebra. Úsala aunque no haga falta. A lo mejor no hace falta el álgebra, pero como quiera úsala, porque lo estás haciendo para practicar. No uses el álgebra para resolver el problema, usa el álgebra para practicarla, ¿sí? Es un lenguaje. Va a haber problemas que ya no vas a poder hacer sin álgebra. Entonces, más vale que los fáciles sí los hagas con álgebra antes de hacer los difíciles. La número 5, sugerencia número 5 es sé paciente. Sé paciente, ¿qué me refiero con esto? No busques atajos. Hay muchas personas que buscan atajos, quieren el camino rápido, quieren la formulita. No busques la formulita, porque no se trata de resolver el problema, se trata de entender los conceptos, de practicar las cosas. Entonces, no busques atajos, busca entendimiento. Te tome el tiempo que te tome, no me importa si te toma 6 meses o un año entender lo que es las ecuaciones cuadráticas. Si te toma un año, está bien. Hay gente que en toda su vida nunca las entiende. De hecho, si las entiendes en un año, la verdad está bastante bien. Entonces, entiéndelas, busca entender. ¿Cómo le vas a hacer para entenderlo? Tengo que repetir, practicando, practicando. Ya dije todo, hablando, usando, resolviendo muchos problemas, comunicándote con personas. Igual, pues. Sugerencia número 6. Casi la última. La sugerencia número 6 es, ¿cómo se dice el 6? 6. Aprovecha tus errores. Obviamente va a ser común que te equivoques. Siempre te vas a equivocar. Muchas veces aprovecha los errores. Ya lo he comentado aquí. Cuando te equivocas, tu cerebro entra en un estado en el que es mucho más fácil hacer conexiones neuronales, alias aprender, pues. Entonces, en el momento en el que tienes un error, en los siguientes segundos o minutos después de que cometiste un error, tu cerebro está listo para aprender. Y muchas personas desperdician el tiempo. Por ejemplo, se equivocan
y hacen un coraje y tiran la libreta, ah, me equivoqué, y tiran todo, se enojan, cierran todo y se van a hacer otra cosa. Y desperdiciaste la mejor oportunidad que tenías para aprender, que es exactamente después de cometer un error. Entonces, ve los errores como la perfecta oportunidad para aprender cosas, no como una manera no como un fracaso ni nada por el estilo. O sea, es el momento para aprender los errores. Aprovecha tus errores. Y bueno, ya finalmente, para cerrar, no son sugerencias, pero una pregunta que me van a hacer, siempre me la hacen, es ¿qué libro me recomiendas para aprender álgebra? Y voy a responder igual que siempre, no te recomiendo ningún libro en particular. Lo que te recomiendo es que tomes un concepto que no entiendas y trates de entender ese concepto. Búscalo en Wikipedia, búscalo en un libro, en otro libro, en otro libro, en otro libro, velo en YouTube, busca un youtuber, otro y otro y otro y otro. Es decir, haz una exploración horizontal del concepto, porque necesitas ir viendo diferentes puntos de vista para asimilar un concepto, digamos polinomios, o desigualdades, o funciones, cualquier concepto que tú quieras. Agarra un concepto y trata de entenderlo. Ahora, no lo trates de entender a la primera, ya lo dije, las cosas no se entienden porque alguien te las explica bien, se entienden porque las repites. Entonces tienes que repetirlo muchas veces. Usa varios libros. Yo te puedo decir el libro con el que yo aprendí álgebra. No quiere decir que te recomiendo ni que sea el mejor libro, pero yo aprendí álgebra con el Lehmann, el libro de álgebra de Lehmann, es el que él tenía a la mano, el que me recomendó mi profesor. Me dijo, ten este libro. Aparte en aquel entonces no teníamos acceso a muchos libros. Y la verdad es que ahí están todos los conceptos de álgebra que vas a necesitar a nivel, vamos a decir, como aprendiz. El Lehmann yo creo que está más o menos para nivel bachillerato. Es un nivel serio el Lehmann, no es un libro para niños, digamos. Pero yo creo que alumnos avanzados de secundaria y probablemente de bachillerato lo pueden empezar. Definitivamente los adultos lo pueden leer. Puedo recomendarte ese libro, pero no estoy diciendo que sea el mejor libro. Simplemente es un libro. Hay muchos otros libros buenos también que podrías utilizar. Yo te digo el Lehmann porque es con el que yo aprendí y le tengo cierto cariño, ¿no? Además. Y bueno, para niños, ahí sí puede ser una cosa un poquito diferente. Cosas que recomiendo para niños, por ejemplo, hay un juego, una app que se llama Dragon Box Álgebra, y creo que tiene 2 niveles, no sé si tiene niveles de acuerdo al nivel educativo por ahí de Estados Unidos, pero sí, sé que se llama Dragon Box Álgebra, también les pongo el enlace por ahí, no me patrocina nada, simplemente la he jugado hace tiempo y me pareció interesante, bonita para niños, y creo que también los adultos se pueden entretener un poco con la aplicación Dragon Box. Y otra cosa que puedo recomendar también para niños, incluso para jóvenes y adultos, es Brilliant. La página Brilliant, creo que es brilliant.org o .com, no me acuerdo, pero Brilliant, los cursos de Brilliant en álgebra son buenos cursos. También puedo para empezar desde niños muy chiquitos y va avanzando a buen nivel. Entonces va despacito, puedes ir tranquilo. Los cursos de Brilliant, ambos, tanto la aplicación que comenté ahorita de Dragon Box como Brilliant cuestan, o sea, hay que pagarlas. Pero bueno, si te interesa, pues ahí están esas posibilidades. Y bueno, creo que ya con eso voy a cerrar. Ya dije suficientes cosas. Espero que haya sido interesante. Si tienes alguna pregunta adicional sobre esta cuestión del álgebra, pues bueno, ya sabes, la puedes poner por ahí en las cajas de comentarios. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Espero que les haya servido otra vez. Ya saben, compartan este video si creen que les sirve a alguien más. Recuerden las cosas que les comenté ahorita en la introducción, los proyectos que tenemos. Si te interesan, pues puedes involucrarte. Si crees que a alguien le interesan, pues compárteles por favor esta información. Nos ayudaría muchísimo. Contáctame por ahí en redes sociales también. Ya voy a estar un poquito más activo en redes sociales, como les digo, a partir de enero. Voy a abrir Instagram, que no tengo Instagram ahorita. El TikTok lo tengo muerto, también quiero subir algunas cosas ahí. No me gustan mucho las apps por ciertas cuestiones, pero sí reconozco que son una forma de llegar a la gente, ¿no? Y finalmente hay que llegar, si no puedes ayudar a la gente o comunicarle algo a la gente si no llegas a la gente. Primero tienes que llegar de alguna manera. Pero bueno, en fin, creo que no tengo nada más por decir, ya se me acabó la voz. Y creo que lo único que me queda por decir es lo que siempre digo, así, y es que la matemática trata de una cosa, y es pensar correctamente. Nos vemos en el siguiente.